Bienvenidos una vez más a Análisis Estrategia de Mercados, en donde un día después de la carnicería que generó Jerome Powell, vamos a explicar qué es lo que está pasando en los mercados, cuál es la visión que tenemos, qué está pasando en la macroeconomía, qué es lo que está pasando en el aspecto cuantitativo. Así que no te pierdas esta edición, ya que vamos a revisar todo con respecto a lo que está pasando justamente en los mercados financieros el día después de la carnicería que generó Jerome Powell con su decisión de tasas y sobre todo, a mi parecer, con su muy mala, eh, con su muy malas respuestas a algunas preguntas que le hicieron, lo cual generó más tensión aún en los mercados de la propia ya que generó la decisión. Así que vamos inmediato a ver acá qué es lo que está pasando y en donde podemos ver ahí que Powell le pega un combo a los mercados y los deja casi knockout. Esto lo podemos ver ya que el S&P 500 perdió niveles cuantitativos y técnicos relevantes y no se ha podido recuperar por completo de lo que sucedió el día de ayer. Así que vamos a revisar qué es lo que está pasando, en donde el sentimiento del mercado estaba en neutral, en 52 específicamente, y cayó a territorio de miedo, y de hecho casi miedo extremo, en 26. Está justo al límite de ya entrar en miedo extremo. Yo siempre he dicho que el sentimiento de mercado debe utilizarse muchas veces como un sentimiento contrario. Por lo tanto, si es que pensamos que no se van a seguir rompiendo estructuras y que por supuesto va el mercado en algún momento a seguir subiendo, y no vamos a empezar un desarrollo, digamos, bajista o un ciclo bajista, eh, podemos ver que justo estamos en un momento que puede ser una buena oportunidad de compra. Ahora, si es que pensamos de que vamos a entrar en un ciclo bajista, por supuesto que estaríamos viendo todo lo contrario y ahí depende cómo ustedes vean la situación. Yo simplemente intento darles una visión más en base a los datos y no a mis creencias. Intento sacar todo tipo de sesgo del análisis, aunque muchas veces cuesta un poco. Acá podemos ver cómo se han perdido todos los niveles más importantes, en donde la Colwell, que antes estaba en 6100, que básicamente es nuestra resistencia cuantitativa más importante, bajó al 6055. Y la resistencia cuantitativa secundaria estaba o dada por las opciones 0 DTE, estaba antes en 6100 y ahora está en 5950. Por lo tanto, una caída bastante significativa por decirlo de alguna forma, de las resistencias cuantitativas de opciones de 0 DT, que son las que vencen el mismo día y de más largo plazo, y todos esos niveles se rompieron con las liquidaciones posterior a Jerome Powell. La put estaba en 5800, está ahora en 5800 y antes estaba en 6030, por lo tanto baja bastante. Y el soporte cuantitativo secundario estaba en 5850 y se mantiene en ese nivel para ayudar ahí a la put en el 5800. Por lo tanto, vemos que también se bajan bastante los niveles de soportes cuantitativos para que el mercado no siga cayendo. Pero pese a ello, hoy día el S&P 500 y el Nasdaq cerraron en negativo. El Volatility Trigger subió el, de opciones de más largo plazo que el vencimiento diario, subió de 6.065 a 6.075. La verdad es que una subida bastante pequeña, perdón, y por lo tanto, estando bajo ese nivel, podemos ver que estamos en zonas donde se pueden desencadenar eventos de volatilidad muy fácilmente y eso obviamente provoca caídas que pueden ser bruscas como las que vimos, a pesar de que obviamente Jerome Powell y la Reserva Federal son uno de los pocos que pueden mover de esa forma a los mercados. El volatility trigger diario bajó, o sea, de las 0 DT, de las opciones 0 DT, hay que entender, para los que no entiendan mucho de esto, lo voy a explicar algo súper simple. Las opciones 0 DTE son las que vencen el mismo día. Por lo tanto, digamos que son niveles de corto plazo
que los operadores de estos mercados están viendo como niveles importantes. Las otras que son de más largo plazo, las no 0 DTE por decirlo, eh, esas sí son a lo mejor niveles un poco más de largo plazo y por algo también se están ubicando en esas zonas. De hecho, esas zonas confluyen mucho con niveles técnicos y otro tipo de cosas más que me he ido dando cuenta con el tiempo. El volatility trigger diario está en 6040 y antes estaba en 6045, por lo tanto, el volatility trigger de la 0 DTE está justamente en ese nivel. Así que eso con el nivel de opciones, como podemos ver, estamos bastante bajos, estamos perdiendo la gran mayoría de estos niveles y eso es preocupante y el día de hoy el mercado no se pudo afirmar y vamos a ver qué es lo que pasa de acá al cierre de año o si no, la verdad es que el famoso rally de Navidad va a ser estropeado por Jerome Powell. La volatilidad, que es algo muy importante y que ayer, como pudimos ver, el VIX se pegó una subida muy brusca. Acá lo que podemos ver es que la volatilidad medida por el VIX tiene un comportamiento de subidas aceleradas y luego caídas que duran más tiempo. Y esto obviamente que está en relación al comportamiento de los mercados en los cuales se demora de repente varios días en ir subiendo, poco a poco, generalmente así son los mercados alcistas y como el día de ayer se provocan eventos que desencadenan la volatilidad y estos, los mercados, digamos, se aceleran y por eso el VIX sube muy fuerte, por lo tanto, tiende a tener este comportamiento la volatilidad, que sube muy fuertemente y después empieza a decaer poco a poco. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en este primer spike de volatilidad que vimos en agosto, justamente cuando tuvimos el problema del carry trade y el yen japonés con lo que pasó en Estados Unidos. Después tuvimos tres eventos más en los cuales se llegó un poco más arriba del 20 y el evento del día de ayer, en el cual, como se puede ver ahí, y posteriormente vamos a revisar los gráficos con más detalle, podemos ver que el día de hoy, a pesar de no estar en un nivel tan alto como el día de ayer, sí siguió subiendo la volatilidad. Entonces la pregunta es si es que ¿va a seguir ese comportamiento que siempre ha tenido o vamos a seguir teniendo alzas más importantes en el VIX? Las veces que sube a 30, que sube cercano a 30, como fue justamente el día de ayer, posteriormente tienen generalmente o estadísticamente un mes de ganancias el S&P 500. Por lo tanto, eso nos da un indicio que ya con esta caída podríamos a lo mejor tener un mercado un poco más tranquilo a futuro. Eso también tiene mucho que ver y está muy en línea con lo que mostré el día martes, con lo que se esperaba de volatilidad, eh, justamente para el evento del FOMC, en donde podíamos ver que aumentaba la volatilidad, luego de eso caía y posteriormente, ya llegado más o menos después de los primeros días de enero, la volatilidad empezaba a subir. Vamos a ver si ese realmente será el comportamiento del mercado, pero por ahora está siguiendo muy, muy bien a ese gráfico. Así que es muy importante ahí la volatilidad y ver entender cómo se mueven los mercados y entender este indicador como también un, una forma de analizar lo que va haciendo o lo que puede ir haciendo el S&P 500. De hecho, algunas veces hablamos de la volatilidad realizada versus esta volatilidad implícita que está en el VIX o básicamente la volatilidad que esperan la gente que está operando este tipo de instrumentos. Los resultados semanales de empresas podemos ver que lo único más relevante que hay es Micron, el resto Nike también que reporta el día de hoy, pero no la vamos a revisar ya que estábamos muy encima para hacer el video, así que la vamos a revisar si es necesario, pasa algo muy relevante con Nike, ya la próxima semana o a lo mejor el fin de semana en algún video express, a lo mejor tengo ganas de hacer un directo. Micron, la única empresa, digamos, más interesante y en donde acá podemos ver que los resultados obtuvo un beneficio por acción de 1,79 dólares, superando las previsiones en 0,06 dólares. La previsión era de 1,73 dólares. Los ingresos alcanzaron los
$710 millones, superando las expectativas de 8.680 millones de dólares. Las previsiones récord de ingresos y rentabilidad para el ejercicio fiscal del 2025, la verdad es que no pudieron saciar las expectativas del mercado y también algo que yo creo que es positivo dentro del ámbito fundamental es que los gastos operativos aumentaron un 15%, reflejando la inversión en crecimiento. Por lo tanto, yo creo que no es malo lo que está haciendo Micron. La verdad es que no encontré que fueran unos resultados desastrosos, pero la verdad es que el mercado se lo tomó bastante mal y estaba cayendo al cierre cerca de un 13%. Vamos a revisar después con el gráfico qué es exactamente lo que pasó. Ahora vamos a ver un poco de qué es lo que está pasando. FS Insights, una empresa de research, la cual me gusta mucho. El estratega Tom Lee nos dice que es un buen momento para los famosos buy the dip. Y acá nos dice que cuando toca el índice, la media móvil de 50 días es un buen lugar para hacer compras mientras obviamente se mantenga esta tendencia alcista y por eso nos muestra la media de 200 días, ya que generalmente la media de 200 días a nivel técnico es algo que se ve bastante para poder ver si es que la tendencia central o de más largo plazo se mantiene o ya empieza a cambiar. Lo que sí estaba mostrando hace un tiempo el mercado, y yo lo había mencionado con el SRP, y a lo mejor fue una señal que había que ver de lo que podía pasar el día de ayer, es que el mercado estaba débil y estaba subiendo que por pocas empresas generalmente ligadas al área de la tecnología o estas empresas que crecen mucho. ¿Y cuál es el tema? Que el resto del mercado estaba cayendo y con esta noticia de Jerome Powell, más que el recorte de tasas, esta noticia de que la Fed está viendo una mayor inflación y un mayor crecimiento para el próximo año, hizo que el mercado cayera seteando nuevamente las expectativas que tienen que tener los operadores para poder poner en precio lo que ellos creen que van a ser los flujos de caja descontados de las empresas o los múltiplos correspondientes. Y acá nos dice el mercado débil que el porcentaje de miembros del S&P 500 que está por encima de su promedio móvil de 50 días ahora es solo del 19%, un nuevo mínimo para el 2024. O sea, solo el 19% está sobre la media móvil de 50 días, lo cual está mostrando una debilidad de una forma técnica del mercado. En los 2 últimos días, la participación se ha reducido en 25 puntos porcentuales, lo que supone la mayor caída desde enero del 2023. Y eso es justamente lo que estamos viendo en la parte de abajo del gráfico y en la parte superior, en donde vemos cómo está la caída ahí de empresas que están fuertes a nivel técnico, digamos con una fortaleza en lo que es el desarrollo del precio, y eso obviamente que no es positivo, ya que el mercado en general está nuevamente subiendo por unos pocos valores y no es algo tan generalizado. Y eso es un famoso cambio de vuelta a la rotación a los siete magníficos. Los peores sectores desde máximos tenemos que hay 4 sectores que están en territorio de corrección y son los sectores de energía, que ha caído un menos 14,6% desde máximos. Después está el de materiales con una caída de un 13,2% desde máximos. El inmobiliario que está cayendo un 10,3% desde sus máximos. Y también el de salud que está cayendo un 12,8% desde sus máximos. Hay que también entender de que en general el sector de salud, sobre todo algunas biotecnológicas o algunas farmacéuticas, y también el sector inmobiliario son muy sensibles a las tasas de interés de largo plazo y justamente estas han tenido un repunte en estos días, lo cual ha hecho que se comporten de mala manera en la bolsa. También esto se puede atribuir a los sectores de energía y de materiales, ya que necesitan generalmente estos sectores una cantidad importante de inversión o de CAPEX para poder seguir operando o para poder crecer y seguir expandiéndose. Por lo tanto, son sectores que con requerimientos de capital
altos, al tener deudas más elevadas de largo plazo, obviamente que no son sectores que lo estén pasando muy bien. Así que ahí yo creo que esa es un poco la explicación macro que tiene esto. Y también nos dice que el S&P 500 equiponderado, el famoso RSP, que yo tanto les digo, se encuentra actualmente en su peor caída del año con una caída de un 6,9%, un 6,92% para ser más exacto, como nos muestra acá en la parte superior en rojo este gráfico del S&P 500 equal weighted o equiponderado, igualmente ponderado. Así que muy importante estas últimas dos gráficas, ya que por supuesto esto nos está diciendo que el mercado venía débil y también lo vimos nosotros con el RSP y por supuesto que con esto que pasó con la Reserva Federal cayeron las tecnológicas, cayeron las siete magníficas, las empresas de mayor capitalización, de hecho cayó ahí también por ejemplo Broadcom y por lo tanto eso hizo que el mercado rápidamente cayera y corrigiera desde los 6.000 prácticamente 50 puntos hasta los 5.800. Acá hay cuatro sectores, perdón, otra cosa importante es la desinversión de la curva de tasas y es justamente algo que les estaba mencionando en los videos anteriores, que la Reserva Federal está bajando los fondos federales efectivos, los Effective Federal Fund Rates, que son básicamente las tasas a las cuales está prestando la Reserva Federal en el mercado interbancario en préstamos de un día para otro, básicamente préstamos overnight, como este famoso prestamista de última instancia. Obviamente que es mucho más complejo lo que hace la Reserva Federal, pero básicamente lo que creo que entiendan es que la tasa que mueve la Reserva Federal y la mayoría de los bancos centrales, a menos que digan que están interviniendo en la parte larga de la curva, es siempre la tasa de más corto plazo. Y esta tasa la están bajando, pero las tasas de 2 años, de 5, de 10, de 20, etcétera, generalmente todas las tasas que ya son tasas de mercado están subiendo. Y eso hace que se desinvierta la curva. De hecho, justamente acá dice que el diferencial del rendimiento de los bonos del tesoro cuando dice los rendimientos de los bonos, básicamente se refiere a las tasas. A 3 meses y a 10 años ha aumentado en 169 puntos básicos durante el último año, lo que supone el mayor salto interanual desde diciembre del 2009. Obviamente que la fecha no es muy alentadora. Obviamente que cuando sucede esto, generalmente genera una cierta tensión que podría haber una recesión, ya que es un indicador que la gran mayoría de las veces acierta en cuando hay recesiones. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que hoy en día también los bancos centrales, y lo ha hecho la Reserva Federal con los famosos QE y también el QT, intervienen en otras partes de la curva en algunos momentos. Y eso hace que este análisis ya no sea a lo mejor tan exacto como a lo mejor podría serlo si es que realmente fueran todas las tasas realmente a mercado. Así que yo no creo que esto sea específicamente un indicador que vaya a generar una recesión. Además, hay otro tema, que los bancos comerciales, que son básicamente los que interactúan con la Reserva Federal, ya no tendrán este arbitraje de tasas de tomar, tener esta diferencia entre tasas en corto y largo y poder ahí hacer ganancias de dinero o como se llama arbitraje, obviamente con el riesgo de este descalce de plazos que con la duración ante variaciones de la tasa muy fuertes podrían generarles pérdidas importantes. Pero eh, lo que va a impulsar esto es que tengan que los bancos comerciales empezar a hacer más préstamos y eso obviamente que podría impulsar más el crédito y también podría impulsar más el PIB del próximo año de Estados Unidos, que justamente lo vamos a ver a continuación. Así que tiene su lado bueno y también sus riesgos este tema de la desinversión de la curva de tasas. Por un lado, tenemos el riesgo de una recesión, que lo veo bien difícil con el crecimiento proyectado, y lo otro es un riesgo de aceleración por este tema de expansión del crédito mediante la banca comercial. De hecho, tenemos un invitado para explicar todos esos temas con lujo de detalle.
Acá esta semana en la macroeconomía tuvimos que las ventas retail fueron superiores a lo esperado en las mensuales y las core fueron un poco más bajos a lo esperado, por lo tanto, un poco mixtos, pero datos dentro de todo positivos. Después, el día miércoles, lo más importante fue la decisión de la Reserva Federal, que 4,75 bajó la tasa a 4,5, a pesar de que es un corredor lo que realmente existe, pero básicamente se bajó en 25 puntos básicos o 0,25% la tasa de interés. Y hoy día, que es lo más importante, tuvimos PIB o GDP del tercer trimestre, en donde el dato anterior era un 3%, se esperaba una leve desaceleración a un 2,8%, pero sorpresa, fue un 3,1%, fue mayor al trimestre anterior y por lo tanto tenemos una aceleración del PIB de Estados Unidos, ya que estamos teniendo tasas más grandes que las que venían anteriormente, por lo tanto, y obviamente superiores a la expectativa que era a la baja. Así que esto muestra que el crecimiento se está acelerando. El Initial Jobless Claims, que son y peticiones de desempleo iniciales, fueron de 220.000, con un esperado de 229.000, por lo tanto fueron menores al esperado, un dato positivo en el sentido de mostrar fortaleza en el mercado laboral, no esto de bad news igual good news en la economía por la Reserva Federal, y el dato anterior fue de 242.000, por lo tanto se muestra una clara baja entre el dato del mes anterior y el dato actual, que ya no hay tanta gente que esté pidiendo su seguro de desempleo por despidos. El índice de manufactura de la Fed de Filadelfia tuvo una cifra muy, muy mala, un 16,4%, con un dato esperado de un 2,4, perdón, un 16,4, eso no es porcentual, con un esperado de un 2,9 y un dato anterior de un menos 5,5. La verdad es que está muy complicada la manufactura en Estados Unidos. Este es un sector muy cíclico generalmente, muy dependiente de las tasas para el financiamiento, por lo tanto, con bastantes problemas ahí la manufactura, al igual también que el inmobiliario y los bienes durables. Pero el inmobiliario tuvo una buena noticia en donde las ventas de vivienda ya existente o en el fondo vivienda usada, básicamente cuando la gente ya compra su vivienda nueva y después la pone en el mercado secundario de viviendas, esta cifra aumentó y esto obviamente va un poco en línea con la bajada de las mortgage rates, las tasas de hipotecarias, pero eh, a pesar de la subida de las tasas de largo plazo, en general las tasas han ido bajando. Así que esperemos que nos siga este fenómeno de la subida de las tasas de largo plazo, ya que empezó a hacer ya un poco de estragos en la economía y podría empezar a empeorar estos datos. Y por eso siempre les digo que no solo es importante lo que hace la Reserva Federal, ya que en este caso el mercado está restringiendo las condiciones financieras a través de las tasas de mercado y no solamente a través de las tasas de la Reserva Federal, que pueden ser un poco más expansivas según lo que se ve a simple vista. Y acá que vemos del PIB, que el PIB del tercer trimestre se revisó al alza, desde el 2,8 hasta el 3,1%. El consumo personal, que se revisó al alza hasta el 3,7%, su nivel más alto desde el primer trimestre del 2023, sigue siendo el principal impulsor. Y ahí como vemos el consumo personal, eso tiene que ver mucho con los servicios. Yo lo que yo les he dicho, perdón, que es la parte de la economía en la cual está fuerte, es la parte de la economía en la cual está impulsando, está tirando el carro de la economía en general, y tenemos otros sectores más rezagados como son, ya lo dije, la manufactura, el inmobiliario y los bienes durables. Y acá esto nos está mostrando exactamente que esto se mantiene un poco esta tendencia. Allí podemos ver que el PIB real del tercer trimestre del 2024, y esto es importante, ya que es el PIB que realmente nos muestra el crecimiento sin el efecto inflacionario. El PIB real del tercer trimestre del 2024 se revisó al alza de 2,8 al 3,1, lo que significa que el tercer trimestre fue más fuerte que el trimestre anterior. Después de eso tenemos cifras de empleo. Ah, no, perdón.
índice de manufactura, perdón, ahí, solicitudes, no, sí, solicitudes iniciales de desempleo, disculpen. Las solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos cayeron en 22.000 puestos con respecto a la semana anterior, alcanzando las 220.000 en la primera semana de diciembre, mucho más de lo esperado por el mercado, que proyectaba una caída de 230.000, lo que alivia las preocupaciones sobre las condiciones laborales más débiles tras el inesperado aumento de la semana pasada. Y acá podemos ver cómo las solicitudes de desempleo iniciales y las solicitudes de desempleo continuas no están yendo, digamos, tan correlacionadas. De hecho, ahí se han separado un poco desde el año 2023 y acá la gente que se quedó sin empleo se ha mantenido mucho sin empleo y acá las solicitudes de desempleo iniciales cayeron, luego volvieron a subir y ahora vuelven a caer, pero estas cifras se mantienen. Por lo tanto, ahí se ve una cierta debilidad del mercado laboral, pero que por supuesto que es algo mucho más estructural que algo monetario, que básicamente, y lo que se puede ver así a simple vista sin entrar a desmenuzar más los datos, es que las solicitudes de desempleo continuas no caen tanto, o sea, la gente que se quedó sin empleo se mantiene de esa forma y la gente que se queda sin empleo por primera vez puede subir o bajar, pero obviamente que no es una cifra tan preocupante y eso muestra cierta fortaleza. El índice de manufactura, acá el índice manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia de diciembre bajó a menos 16,4 y el frente al 2,8 estimado y el menos 5,5 anterior, justamente lo que habíamos visto. Los pedidos nuevos bajaron a menos 4,3, antes había un más 8,9, los precios pagados subieron a más 31,2 y ojo con eso de los precios pagados, y antes fue un más 26,6 y la semana laboral promedio bajó a menos 8,2 y antes había un más 17,4. El empleo bajó a más 6,6 y antes fue un más 8,6. Y ahí podemos ver cómo este índice de manufactura de la Fed de Filadelfia se muestra contra el Business Outlook y se puede ver que es mucho más negativo. Y eso es la divergencia que hay entre la manufactura con el resto de la economía de Estados Unidos. Esta semana en la macroeconomía, lo que nos queda, ya después de lo que revisamos anteriormente, es el Core PCE y el PCE Price Index, que básicamente son las medidas de inflación preferidas por la Reserva Federal. Hay varias formas de medir la inflación, pero esta es la que más les gusta a la Reserva Federal. Y hay que tener mucho ojo acá, ya que el problema que se ha generado hoy en día es por justamente la inflación. Por lo tanto, si la métrica preferida de la Fed llega a salir más alta de lo esperado, que ya obviamente que aumenta, y lo vamos a revisar en detalle a continuación, un poco lo que venía siendo el desarrollo de la inflación en los meses anteriores, se puede empezar a complicar aún más la cosa en el sentido inflacionario. Obviamente que es positivo que la economía crezca, pero es negativo que sea con una inflación tan galopante. Justamente en el video ayer del especial de la Fed vimos cuál es el potencial de crecimiento económico que ve la Reserva Federal en el largo plazo, que es cercano al 1,8% para la economía norteamericana y está creciendo prácticamente al 3%. Y acá vemos cuáles son los pronósticos para el PCE, que básicamente son las medianas de los pronósticos de los distintos economistas de bancos o empresas de research. Y básicamente nos dicen que el PCE headline o el PCE principal va a subir al 2,5 desde el 2,3. El PCE core se va a mantener en el 2,8 y el core service ex housing se va a mantener en el 3,5%. Por lo tanto, podemos ver que, bueno, y como les he dicho, no debería haber sorpresa o muchas sorpresas en este dato, porque este dato se construye a través de lo que ya existe en el IPC, en el IPP y parte del PIB donde está la balanza comercial. Por lo tanto, los datos, los insumos son bastante claros y ya son datos entregados, no son pronósticos ni supuestos, y por lo tanto ya el margen de error generalmente disminuye bastante y no hay muchas sorpresas acá, sí en los datos de IPC y IPP.
Por lo tanto, mucho ojo con que estos datos salgan positivos, ya que a lo mejor podría calmar un poco el miedo del mercado hoy en día, que es la inflación, y en caso de salir un poco más bajos, obviamente que eso haría un efecto, a mi gusto, de recuperación en los mercados de renta variable, ya que empezarían a tener nuevamente confianza en que la inflación está más controlada de lo que se está pensando hasta el momento. Y justamente vamos a hablar un poco de la inflación mirándola con un poco más de perspectiva, y acá vemos que el índice de precios básicos, el PCE básico, se revisó al alza en el tercer trimestre del 2,1 al 2,2, pero todavía está en una trayectoria descendente por ahora, tal como se muestra acá en el gráfico. Por lo tanto, eso nos daría un indicio que podría seguir cayendo la inflación. Obviamente que las bajadas de inflación no son lineales y podrían haber meses en cual se mantenga un poco estática y posteriormente a eso siga cayendo. Así que esperemos que sea así. Esto es un indicador que podría reflejar eso, pero obviamente hay que mirar qué es lo que va pasando, ya que acá hay mucho, digamos, mucha tela que cortar todavía. Pronósticos de recortes de tasas. La Fed recortó las tasas en 25 puntos básicos como se esperaba. La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, discrepó y el gráfico de puntos muestra una mediana sólida en dos recortes en el 2025. Tal como sale ahí en el 2025, una mediana de dos recortes y dos más para el 2026. Los funcionarios también revisaron al alza su proyección de inflación para fines del 2025 a 2,5% para la básica y general, que es justamente lo que vimos ayer con las estadísticas de la Fed, y también que el punto medio de largo plazo sube al 3%, que eran justamente lo que les decía yo, los Federal Fund Rates de Long Term. Por lo tanto, con eso vamos terminando con esta parte y acá nos vamos de inmediato a los gráficos para poder ver qué es lo que pasó y en dónde vemos el dólar. Y vamos a partir hoy en día un poco al revés por la parte macroeconómica, en donde el dólar sigue subiendo sobre los 108, 108,5 ya prácticamente, pasando este nivel anterior del 107,5 y por lo tanto complicando bastante las cosas acá. El DXY, que es básicamente el dólar contra las monedas más fuertes del mundo, y eso nos indica que el dólar se está fortaleciendo con respecto a las otras divisas. Esto va a generar bastante turbulencia en los mercados de financiamiento, repo, en los mercados también de todo lo que sea deuda colateralizada, porque el dólar es una moneda muy importante a nivel global. También va a traer problemas para los mercados emergentes y posibles políticas expansivas monetarias. Así que muy importante acá macroeconómicamente lo que está pasando con el DXY y vamos a ver si hacemos un especial justamente el domingo de este tema, ya que veo que está demasiado importante. Las tasas a 2 años están cayendo un poco, acá básicamente rebotando o chocando contra la media de 200 sesiones, una media bastante fuerte, una media móvil, y acá rebotando un poco hacia abajo, pero también vemos que no bajó mucho más de acá el nivel de 4,28% prácticamente, y luego volvió a hacer una subida al alza, dejando esa mecha ahí abajo, todavía oscilando entre lo que son el nuevo rango para los Federal Fund Rates, que son el 4,5 y el 4,25, y por eso los dejé marcados, ya que las tasas a 2 años tienen muchas Federal Fund Rates de la Reserva Federal, que como les digo, deberían estar oscilando en los próximos días dentro de este corredor. Vemos las tasas a 10 años, que son la referencia de largo plazo por excelencia, porque son las más miradas y son las más importantes en ese sentido. Como vemos un alza de acá desde el 9 de diciembre, en donde superó ya el nivel de 4,5%, un nivel clave que no lo pudo superar acá, y por eso también las bolsas no han podido tener una recuperación importante, ya que sigue estando esta liquidación de bonos del Tesoro de 10 años de Estados Unidos y por lo tanto superando ya las tasas del 4,5%, un 4,56, redondeando 4,57 y con un máximo
de un 4,59, casi ya un 4,6%. Lo mismo con las tasas de 20 años, superando el nivel clave, que es como lo mismo anterior de las tasas de 10, pero ahora con las de 20 del 4,8%, un 4,83, máximo 4,87, redondeando y haciendo exactamente el mismo desarrollo que las tasas de 10 años y que también las tasas de 2, solamente que las tasas de 2 han caído el día de hoy y eso justamente da una mayor eh, desinversión de la curva, las tasas de corto plazo, tanto de la Reserva Federal como las de entre a 2 años, todas esas tasas de corto plazo caen y superior a eso empiezan a subir las tasas de mercado. Por lo tanto, la restricción del financiamiento está siendo más para el largo plazo. Y ahí podemos ver justamente lo que les decía. Acá podemos ver que el petróleo terminó cayendo el día de hoy, llegando acá a la media de 20 sesiones, chocando justamente en este caso, este soporte dinámico y por lo tanto vamos a ver cuál es el desarrollo mañana, pero ya bajo los $70 y acá como podemos ver hace rato una lateralización luego de estos mínimos de 65,29 que se dieron en septiembre de este año. Y el dólar peso terminó cayendo un poco, estuvo en un momento sobre los 1.000 pesos el tipo de cambio en Chile. Eso está mostrando también una fortaleza del dólar sobre la moneda local y ahora básicamente manteniéndose ahí en el nivel de 9,96, pero muy importante lo que vino a hacer acá sobre los 1.000 y veamos cómo va a ser el desarrollo del tipo de cambio dólar peso chileno los próximos días, pero hay un dólar que está fuerte y con una renta fija que le está acompañando. Y justamente como siempre he dicho, la renta fija es la parte más importante de la estructura de capital, y ahí podemos ver cómo está los futuros del S&P 500, en donde podemos ver que la liquidación de ayer fue bastante importante. Ahí tenemos el día de hoy y por ahora abriendo con una vela no muy por decirlo, positiva. Ahora, obviamente que está sobre el nivel de ayer y por lo tanto está ahí en más 0,05, pero aún bastante débil y por ahora nada que uno pueda decir que es relevante. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Perdió la media de 20 sesiones, pero aún no pierde la de 100, por lo que todavía aún hay fortaleza en la tendencia principal, pero viene obviamente esta caída, este bache. Ahí es justamente lo que mostraba y acá al hacer un poco esto en vivo, vamos a activar, perdón, vamos a cambiar la media móvil de la 3 a 50, que es justamente lo que vimos ahí, y vemos ahí cómo la media de 50 dio una, dos, tres entradas antes este año y ahora da esta cuarta. Vemos que también la dio acá en abril del 2024 y ya la vez anterior que pasó la media esta fue justamente cuando empezó este nuevo bull run en octubre del 2023. Por lo tanto, vemos ahí que estas toques a esta media de 50 pueden ser buenos momentos de compra, pero tenemos que ver si sigue subiendo y esa es la tesis que presentó FS Insights de Tom Lee, el cual es un analista, digamos, muy importante. Posteriormente a esto vemos acá, lo mismo pasa con el Nasdaq 100, el cual está exactamente en la misma situación, pero un poco más fuerte que el S&P 500, ya que vemos que no se ha perdido con fortaleza esta media de 20 sesiones y todavía falta que llegue acá a la media de 50. Y podemos ver acá como también fue un momento de compra cuando pasó y generalmente eso pasa más que con el S&P 500 porque el Nasdaq tiene una mayor volatilidad. Lo mismo está pasando con el Russell 2000, en donde cayó hasta este nivel, ahora con un desarrollo un poco más alcista, un 0,17, pero aún nada muy relevante, perdió la media 20, la de 50 y estaba ahí camino a la de 200 y esperemos que paren las correcciones en el Russell. Ahí podemos ver que el S&P 500 al contado cerró en un menos 0,09% en los 5.867 puntos.
El RCP, que es el equiponderado, cayó más aún, un menos 0,33%, y ahí podemos ver la debilidad del mercado en general y lo que estábamos hablando un poco en la presentación, ya que el RCP es ese famoso S&P Equal Weighted o igualmente ponderado, equiponderado. El, el Nasdaq cayendo un 0,47%, más que el S&P 500 ponderado por capitalización, el normal, y el equiponderado RCP. Así que la tecnología bastante más débil hoy el día de hoy que el S&P 500. Luego tenemos el índice SOX de los semiconductores, el cual cayó un menos 1,65%, 68, perdón, por ciento, lo cual también es mucho más que es lo que cayó el Nasdaq, y esto es esperable ya que este índice tiene un beta muy importante en el mercado, ya que las empresas de semiconductores se mueven con mucha volatilidad y por eso tienen un beta elevado. El RUT, o básicamente el Russell 2000, cayó un menos 0,45%, y eso es justamente lo que les decía, ya que está muy condicionado a las bajas tasas para poder subir el Russell, ya que hay muchas empresas que tienen deuda variable en este índice, y eso obviamente no tienen las condiciones de financiamiento que las empresas más grandes del S&P 500 o del Nasdaq, y eso hace que su flujo de caja se vea mermado, y eso hace que sus valoraciones caigan. También obviamente que son empresas que no tienen diversificación de ingresos y que sean tan poderosas o con un modelo de negocio tan importante como son las otras empresas de estilo más tecnológico. Pero obviamente que están mostrando ahí también una debilidad en la economía norteamericana, que también hay que estar atentos, sobre todo después de la liquidación de ayer. El Bitcoin cayendo un 2,68%, ya perdiendo la zona de los $100.000, y vamos a ver acá cómo viene haciendo el desarrollo del día, el cual rebota en los $100.000, luego viene a probar de nuevo el nivel, no puede superar la VWAP y se va hacia abajo hasta los 95.700, y veo que aún no puede superar esta zona de la VWAP ni los $100.000, y se está complicando un poco ya lo que está haciendo Bitcoin. Ethereum cayendo, llegando a los $3.400 prácticamente, cayendo lo mismo acá, vino a tocar una vez la VWAP, dos veces, y acá no pudo recuperar y ha caído mucho más que el Bitcoin, al igual que Solana, la cual también cae prácticamente igual que Ethereum, más de un 5,5%. Cardano cayendo, una caída espectacular de un 8,4%, justamente acá tocó, fue abajo, tocó, y la caída fue espectacular, ya que Cardano venía también subiendo mucho en los últimos días. Dogecoin cayendo 11%, la misma figura. Pepe también cayendo 11%, las meme coins desplomándose, lo cual es normal, ya que son monedas que crecen mucho en los momentos de beta positivo o los momentos de alza de mercado, y caen mucho cuando el mercado está a la baja, ya que tienen, como les dije, un beta más alto de lo que tiene el mercado, digamos, medido por acciones y el S&P 500 en particular. El XRP cayendo casi un 2%, un poco más firme que el resto, pero la verdad es que las criptomonedas lo están pasando bastante mal, y justamente lo que siempre digo, que cuando Bitcoin estornuda, el resto del mercado cripto se resfría. El oro subiendo levemente, pero la verdad es que en una lateralización ya en torno a los 2.600, un nivel más bajo que antes, que por lo menos está en los $2.700. Así que el oro mostrando de que ya las incertidumbres no son muchas y no funcionando mucho más la tesis del oro por ahora. Veamos el próximo año qué es lo que nos depara, ya que va a ser todo diferente. Acá vemos el VIX, y es justamente lo que mostrábamos en la diapositiva, en donde tuvimos un día muy alcista ayer, una subida impresionante. Los que compraron acá hicieron unas muy buenas ganancias, los operadores de volatilidad, y justamente hay un dicho que dice que la cobertura se compra cuando nadie la quiere, y acá es cuando está barata y nadie la quiere, y los que acá acumularon un poco de volatilidad al alza, eh, por supuesto que tuvieron ganancias muy importantes. El día de hoy también tuvo una subida del VIX, pero no tan pronunciada como la de ayer, pero igual seguimos acá en niveles bastante altos. Y justamente lo que les mostraba, el VIX cuando sube, después tiende a tener caídas después de estas subidas pronunciadas que pueden pasar algunos días. Acá vemos que tuvo uno, dos, tres días bien alcistas, empieza a caer, y justamente acá es cuando llega al tope digamos, de la caída de mercado, y después empieza el descenso.
Subía, empieza el descenso lento. Subía spike, que le llaman, que empieza el descenso lento. Subía, empieza el descenso lento. Así que vamos a ver si cumple ese patrón, ya que acá pasa exactamente lo mismo, acá pasa lo mismo, acá el descenso sí es un poco más violento, pero en general ese es el comportamiento que tiene el VIX. El MOVE subiendo un poco más el día de hoy, pero aún en niveles bastante bajos, y eso es justamente por lo que está pasando con las tasas que ya las vimos anteriormente. Acá podemos ver también el S&P 500 en velas de 15 minutos con la VWAP, en donde obviamente ahora está recién empezando, por eso está ahí, que no se ve un poco, ahí con 3 minutos se vería más para ver mercado, ahí está justamente un gap pequeño de apertura y vamos a ver cómo va haciendo el desarrollo el S&P 500 ya que cayó y aún no puede recuperar este nivel de los 5.900, por lo tanto estamos en un escenario de riesgo off o de risk off, ya que, bueno, sobre todo si pierde los 5.800 sería ya un escenario de risk off total y ya empezaríamos a tener unas mayores dudas en el mercado, pero por ahora aguantando esta zona, por ahora aguantando en torno hasta los 5.900 y vamos a ver el desarrollo del viernes para cerrar la semana que la verdad, lo que hizo Jerome Powell borró muchas de las ganancias de esta famosa estacionalidad positiva llamado el rally de Navidad. Lo mismo que haciendo el, eh, el Nasdaq, en las cuales eh, sigue acá pegado un poco en torno a los 21.000 puntos y no puede superar con claridad esa zona. Así que ya con eso vamos a ir cerrando, que estén muy bien y espero que les haya gustado esta entrega de análisis de estrategia de mercado. Nos vemos mañana en la apertura y ya después la próxima semana con todas las noticias en una semana corta, por supuesto, y desearles a todos los que no los alcanza a saludar felices fiestas y que estén con todos sus seres queridos y lo pasen muy bien. Así que chao, chao, que estén bien, nos vemos a la próxima.